No me gusta hacer del programa un comercial de libros, pero en este caso el tema es importante y es esta pregunta. ¿Por qué las Biblias católicas son diferentes de las Biblias no católicas? Y usted hace un comentario al inicio del libro que cuando usted estaba haciendo la investigación para el libro, notó que no había un libro como este. Sí, en apologética uno va mirando para encontrar algunos tesoros enterrados. Y encontré un libro realmente antiguo, una introducción a la Sagrada Escritura que trataba de los libros deuterocanónicos. Dije, este es interesante, me pregunto si habrá más material. Y simplemente hallé que había sido escrito en 1897, así que necesitaba muchas puestas al día para llevarlo desde entonces hasta hoy. Hablemos del tema. Enfoquemos el asunto primero para la audiencia en caso de que ellos sepan de qué estamos hablando. ¿Cuál es el problema con los libros deuterocanónicos? Fundamentalmente es que la Biblia católica tiene 7 libros que las protestantes y judías no tienen. Son Sirácides, Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch 1 y 2 de Macabeos y algunas secciones de Esther y Daniel. Estos solo se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas. Bien. Uno de los temas más frecuentes aparece cuando se pregunta, ¿quién los agregó? ¿Quién los quitó? ¿Qué otros temas de debate aparecen? Los libros deuterocanónicos, dado que fueron escritos antes de Cristo, tienen mucha doctrina que no se encuentra en los libros protocanónicos, que son aquellos libros del Antiguo Testamento que los protestantes y judíos tienen en sus Biblias. Por ejemplo, la oración a los difuntos, el purgatorio, la eficacia de la misa, la intercesión de los santos, temas como esos. Así que hay muchos temas doctrinales que el Nuevo Testamento presupone que se encuentran en estos libros. Bien. ¿Cuáles son los principales argumentos protestantes por los cuales estos libros no deberían estar en la Biblia? Uno es que el protestantismo sigue la tradición judía de que el Señor le dio a los judíos la autoridad sobre la palabra de Dios, así que simplemente la siguen. Y si uno considera atentamente la tradición que están siguiendo, no es la tradición de antes de Cristo, no es la tradición que encontramos en el Nuevo Testamento, porque después de todo, Jesús y los apóstoles usaron los libros deuterocanónicos, como queda testimoniado en el Nuevo Testamento, sino que es una tradición que empezó hacia los años 130, 280 después de Cristo y se difundió en el mundo. Está ligada con la segunda rebelión de los judíos, cuando los judíos intentaron echar a los romanos de sus tierras. Como todos saben, en el Nuevo Testamento Palestina estaba ocupada por el Imperio Romano y en la segunda rebelión quisieron echarlos de allí. Y todos siguieron a un líder llamado Bar Kokhba y el rabino principal, un rabino llamado Akiba, dijo que Bar Kokhba era el Mesías. Muchos grupos se unieron a esta revuelta, pero hubo uno que no lo hizo, los cristianos, porque ello significaría repudiar a Jesús. Así que Akiba dio un decreto en el que decía que el Nuevo Testamento no era inspirado por Dios y que los libros de Sirácides y todos los libros escritos después de este no eran inspirados. Ahora considere cada uno qué significa esto. Si los judíos nunca aceptaron estos libros, ¿para qué el decreto? Quería decir que los aceptaba. Era como tener al Papa Benedicto XVI diciendo, uno de Macabeos no es canónico. ¿Quién sostenía que lo era? Y también muestra que los cristianos deben haber aceptado estos libros, pues después de todo Akiba no solo rechazó los deuterocanónicos, sino también el Nuevo Testamento, los Evangelios. En ese tiempo el Nuevo Testamento como tal no había sido aún completamente consolidado basado en los Evangelios. Siempre he procurado defender la idea de que en un momento en los primeros tiempos de la Iglesia reconoce la idea de establecer una nueva lista de libros. Y eso es algo sorprendente. Se iba a colocar un conjunto de libros al lado de los del Antiguo Testamento. Cierto, y también los cristianos. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, cuando hablan de las cartas de San Pablo, lo hacen del mismo modo que lo hacen de las otras escrituras. Así que uno encuentra un canon del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento asume que el espíritu de profecía sigue actuando a través de los textos del Nuevo Testamento. Háblenos, por favor, de la historia de la inclusión de los libros deuterocanónicos en nuestras Biblias.
Para empezar, podemos empezar por el Nuevo Testamento. Jesús y sus apóstoles, inspirados, hacen referencias a los libros deuterocanónicos. Perdóneme, tenemos un correo electrónico de Mary de Ohio que escribe: queridos Marcus y Gary, como autor de un nuevo libro sobre los libros del Antiguo Testamento de la Biblia Católica, le pregunto, ¿algunas veces los autores del Nuevo Testamento lo citan? ¿Jesús lo citaba? Bien, uno tiene que ser cuidadoso con las citas, porque también citaban libros que no sabemos de dónde venían y también citaban algunas obras de autores paganos. La pregunta importante es si los usaban. Algunos anticatólicos dicen que Jesús y los apóstoles nunca los usaron, pero si uno ve, por ejemplo, la traducción original de la Biblia al inglés de King James, edición de 1611, encontramos los libros deuterocanónicos en la Biblia protestante. ¿Lo puede decir más fuerte? Estaban allí, en efecto. Las Biblias protestantes históricas siempre incluyen esos libros, pero estaban puestos juntos en un apéndice, pero también tenían referencias del Antiguo y Nuevo Testamentos a los libros deuterocanónicos. Una de mis favoritas es la de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 35, en la cual en ese gran capítulo sobre la fe nombra a estas grandes figuras bíblicas como Abel, Enoch, Jefté, David, y luego menciona a aquellos que fueron torturados y aceptaron la muerte por la esperanza en la resurrección. Y esa es una referencia al segundo libro de los Macabeos. En efecto, hay una palabra griega que se usa solo en esos dos libros en toda la Biblia. Así que parece que la Biblia del autor de la carta a los Hebreos tenía una Biblia grande que incluía los libros de los Macabeos. Otra cita favorita que tengo está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, un hecho que ocurre en la crucifixión al pie de la cruz. El jefe de los sacerdotes, los escribas y los ancianos decían: veamos si Dios lo rescata, porque éste ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Esto quiere decir que un posible rescate de Dios reivindicaría la afirmación de Jesús de su afiliación divina. Ahora bien, no hay ningún pasaje en la Biblia protestante en el que se encuentre una promesa de Dios de hacer eso, pero sí se encuentra en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, donde dice: si el hombre justo es hijo de Dios, él lo rescatará de sus enemigos. Es una construcción condicional que empieza con sí, así que tenemos al jefe de los sacerdotes aplicando un texto deuterocanónico. Y por supuesto, más allá del Nuevo Testamento, ¿qué pasaba en la iglesia que los apóstoles establecieron? Hubiera sido un deber al reunir la auténtica colección de textos en la Eucaristía, y uno puede encontrar desde el comienzo, y lo explico en mi libro, cómo usaron de modo muy explícito los libros deuterocanónicos como escritura. Las copias más antiguas que tenemos de los libros de la Escritura los incluyen a todos. Sí. Luego tenemos las referencias a los concilios hacia el final del siglo IV, como los concilios definitivos. Hable, por favor, de su importancia. Bien, los católicos en Hipona, y hay 2 o 3 concilios en Cartago. Ellos fueron una reacción a las enseñanzas de la primera persona que he podido encontrar en mi investigación, que rechazó los libros deuterocanónicos y los consideró apócrifos, escritos meramente humanos. Y ese fue uno de los más grandes biblistas de la antigüedad, un doctor de la Iglesia que se llama San Jerónimo. Él fue encargado por el Papa para hacer una nueva traducción de la escritura al latín. Empezó, como todos los demás cristianos, mirando la traducción griega del Antiguo Testamento, pues Jesús, los apóstoles, la Iglesia primitiva, todos usaron esta traducción al griego. Y él también sabía hebreo, y pensó, bueno, estos traductores griegos realmente están traduciendo este libro en hebreo. ¿Por qué no voy directamente al texto hebreo? Así que de allí nació la idea de las veritas hebrea, la verdad hebrea. Si no está en este libro hebreo, pues no es la palabra de Dios. Y si no es, entonces es apócrifo. Así que básicamente eliminó los libros deuterocanónicos. Ahora solemos pensar en los santos como personas muy santas y simples. San Jerónimo fue una especie distinta. Le encantaba discutir, así que sabía que tenía que probar su argumento primero, así que hizo algo interesante. Al mismo tiempo que traducía los libros de la Vulgata Latina, su traducción de la escritura al latín, él escribía profecías diciendo que los libros deuterocanónicos eran apócrifos, sabiduría, Sirácides, no eran palabra de Dios, y las envió a las Galias y otras a Alemania, etc. Así que así fortaleció su argumento. Allí es cuando estos concilios en Hipona y Cartago se reúnen y dicen: no, reafirmamos lo que siempre ha sido la escritura. Y los cánones, listas de libros de la Biblia, de esos concilios son idénticos a las Biblias católicas de hoy día. Sé que no podemos cubrir apropiadamente todo este tema ahora, usted lo hace en su libro, pero ¿es posible que cuando San Jerónimo hacía distinciones entre la Biblia hebrea y Biblia griega, hacía la distinción sin necesariamente promover la Biblia hebrea?
Él pensó que había una línea directa hacia unos mismos originales, pero aquí hay algo que es realmente interesante. La Iglesia Católica siempre supo que los libros deuterocanónicos fueron parte de la Biblia, pero nunca lo pudo demostrar científicamente. Y no fue hasta la década de los 40 del siglo XX que se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, y descubrieron que esta traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, no es una traducción descuidada del texto hebreo, como pensó San Jerónimo, sino que en su mayor parte es una traducción literal de un texto hebreo ahora perdido. Así que San Jerónimo estaba realmente poniendo dos textos potencialmente auténticos en oposición uno al otro. Esto muestra que la tradición de la Iglesia la siguió a la conclusión cierta incluso cuando no lo podía demostrar hasta tiempos recientes. Así que la única voz en contra de los deuterocanónicos en la Iglesia antigua fue San Jerónimo. Cuando usted se acerca a estudiar las malas comprensiones sobre la Biblia en la época de la Reforma Protestante, algunos dicen que la Iglesia no permitía las traducciones, que la Biblia en latín era la única versión permitida. La realidad es que hubo varias traducciones y los libros deuterocanónicos siempre estuvieron en esas Biblias. San Jerónimo se convierte aquí en alguien extraño, porque fue uno de los más importantes estudiosos de la Biblia. Es un doctor de la Iglesia. Y si uno va a ser un estudioso de la Biblia, uno tiene que referirse a él. Así que uno encuentra en la Edad Media algunos estudiosos que cuando traducen la Escritura básicamente siguen las opiniones de Jerónimo, pero en la vida cotidiana, en sus cartas y otras correspondencias, citan los libros deuterocanónicos, como lo decían la doctrina ya establecida. ¿Qué es lo que hace Juan Wycliffe, uno de los precursores de la Reforma Protestante? Hace esto, sigue la opinión de San Jerónimo al traducir, pero en sus cartas uno encuentra citas de los libros deuterocanónicos. Alguien distorsionó la palabra apócrifos y los llamó así para que Jerónimo apareciera como ortodoxo, y en tiempos del Concilio de Trento la palabra apócrifos se usa tan vivamente que los padres conciliares estuvieron debatiendo sobre la completa canonicidad de estos libros deuterocanónicos que estaban siendo llamados apócrifos. Y también uno encuentra algunas ocasiones aisladas, como aquellas del cardenal Cayetano y algunos otros, en las que se dirá que San Jerónimo estaba en lo cierto, y tenemos que comprender a la Iglesia a partir de la autoridad de aquel. Ese es un buen ejemplo de algo que ya mencionó San Agustín, así como otros, de que la Iglesia nos llama a observar el testimonio de los padres de la Iglesia de los primeros tiempos, pero ellos no son infalibles. No estamos afirmando todas y cada una de las cosas que ellos dijeron. A veces algunas de las cosas que dijeron no eran del todo correctas, pero tampoco eran herejías. Y a veces sucedía, como por ejemplo en el caso de Orígenes, enseñando cosas que eran muy buenas, y por otro lado con algunas cosas discutibles y tampoco era un santo. Usted dijo que tenía otra pregunta. Bueno, en relación a lo que usted dijo sobre los 7 libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, que son parte de la traducción griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, ¿no fueron Jesús y la mayor parte de los apóstoles educados en las Escrituras en griego y no en las Escrituras en hebreo? ¿Es por eso que los católicos aceptamos esos 7 libros? Muchas gracias por su pregunta. La razón por la cual las Biblias católicas son más completas es porque el Espíritu Santo inspiró más libros que los que están incluidos en las Biblias protestantes y judías. Si usted ve el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles citan más frecuentemente de la Septuaginta, de esta antigua traducción al griego del Antiguo Testamento, y menos del texto hebreo que nosotros tenemos hoy día. Y como dije antes, ellos usaban los libros deuterocanónicos, y la Septuaginta fue heredada por la Iglesia primitiva, por decirlo así, de Jesús y los apóstoles. Así que los primeros cristianos que podían escribir en griego y entender el griego leyeron la escritura en la Septuaginta, y aquellos que solo sabían latín al principio usaron la antigua traducción latina, Vetus Latina, que era una traducción de la Septuaginta. Así que parece que Jesús y los apóstoles adoptaron este texto en vez de un texto hebreo posterior. Muy bien. Tenemos varios correos electrónicos, pero antes de leerlos quiero hacer una pregunta importante.
¿Cuándo y por qué los libros deuterocanónicos fueron separados de las Biblias protestantes? Esa es una pregunta muy interesante. Al investigar encontré que Martín Lutero originalmente parece que aceptó los libros deuterocanónicos porque estaba en medio de la controversia sobre el rol central del obispo de Roma. Él dijo, solo he seguido las escrituras canónicas, pero cita a Tobías y Sirácides. Un año después se encontraba debatiendo contra Johann Eck, quien defendía el purgatorio y citaba el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Pero Lutero dijo entonces que uno no podía dar ningún texto de la Escritura para probar esa doctrina, porque 2 Macabeos no estaba en el canon de la Biblia, que ha esperado junto con los fieles, pero que no prevalecerá. Y después Lutero recurre a San Jerónimo como la autoridad para la lista de los libros. Es interesante que los católicos frecuentemente no entienden bien esto. Martín Lutero no quitó los libros deuterocanónicos de la Escritura. No pudo haberlo hecho porque los primeros protestantes eran excatólicos y cada uno de ellos conocía la Biblia. Así que en vez, Lutero hizo 2 cosas en su traducción de la Biblia al alemán. La primera es que recordó los libros del Antiguo Testamento de un modo más cronológico. La segunda cosa que hizo fue que sacó todos los libros deuterocanónicos que solían estar entremezclados con los otros libros y los puso en un apéndice al que llamó apócrifos, aquellos que no son iguales a la Sagrada Escritura pero que son buenos y santos como para ser leídos. Así que Lutero estaba en una suerte de dificultad. No podía dejarlos intactos en la Escritura porque después de todo hablaban de cosas como el purgatorio, pero por otro lado no podía quitarlos. Así que en vez de eso los puso en un apéndice. En mi trabajo trazo la ruta de los libros deuterocanónicos en el protestantismo y finalmente el villano que se robó los libros deuterocanónicos llegó en el siglo XIX con un grupo llamado las Sociedades Bíblicas. Estas fueron creadas para imprimir la Biblia y distribuirla por todo el mundo. Los protestantes se sienten muy molestos con notas marginales y cosas así en las Biblias que consideran prejuiciosas, así que las sociedades bíblicas solo querían imprimir la palabra de Dios. Pero allí aparece la pregunta, ¿qué pasa con los apócrifos? ¿No es realmente la palabra de Dios o sí? Así que 2 sociedades bíblicas escocesas decidieron presionar a la sociedad bíblica inglesa para que no financiaran a ningún editor protestante que quisiera producir la Biblia del mismo modo que Martín Lutero lo hizo. Y ese es realmente el nacimiento de las Biblias protestantes modernas. Sucedió alrededor de los 1830. Así que hace mucho tiempo. Así que las principales razones por las que los protestantes eventualmente se pusieron en contra de estos libros fueron, primero, porque ellos se apoyaban en la autoridad de San Jerónimo. Esta era la razón principal, lo que nos lleva a ser cuidadosos con lo que decimos y escribimos. Expresamos una opinión y puede ser reproducida por escrito, aparecer en televisión, la radio, en un cassette de audio, y puede no ser correcta y puede suscitar rebeldía cientos de años después. Eso parece ser lo que pasó en esencia, incluso cuando la Iglesia reconoció de inmediato que lo que San Jerónimo había dicho no era preciso. Una cosa que hay que mencionar, porque lo han preguntado por teléfono, es si su libro trata de las diferencias entre las Biblias católicas y protestantes. Y eso es fundamentalmente lo que hace. Así que no es un asunto de interpretación lo que está en juego con los libros que quedaron y con los que fueron eliminados. ¿Cuál fue la justificación para haberlo sacado? Lo gracioso es que yo estaba, y esto solo puede ser la providencia de Dios, en la Librería Nacional de Gales, y estaba leyendo un libro fuera de lo común allí, y encontré las notas del comité de esas sociedades bíblicas escocesas. Y en ellas explicaba muy claramente por qué no querían que ningún editor protestante editara una Biblia como lo hicieron Lutero, Calvino y Zwinglio en ese formato. Es muy interesante. La primera razón es porque estos libros enseñan doctrina católica. La segunda es que se presentan a sí mismos como si fueran escritura. A veces uno leerá a Calvino decir que la escritura da testimonio de sí misma. Aquí tenemos a estas sociedades diciendo, esto da testimonio de sí mismo como escritura, así que saquémoslo. La tercera razón fue que ellos consideraron que si las Biblias protestantes seguían siendo impresas, incluyendo a los apócrifos, los protestantes se harían católicos. Y la última razón es que la Iglesia Católica ha declarado dogmáticamente que estos libros son parte de la escritura, así que cualquier editor protestante que publique la Biblia de la manera como lo hicieron los primeros reformadores, o incluso
incluso yendo más allá en el tiempo, como lo hicieron los católicos, estaban ayudando y promoviendo a Roma. Y finalmente está este odio anticatólico que ha causado que las Biblias protestantes sean más pequeñas. Citas que usted pone en su libro y que me sorprendían. Recuerdo que cuando yo era un pastor presbiteriano veía a esos estudiosos escoceses como personas de una mente muy abierta y cristianos fieles. Y yo no veía su anticatolicismo. Algo que quisiera que usted explicara a la audiencia es que la versión en inglés de King James originalmente incluía todos los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Cierto. Como he dicho, no solo que los tuviera en un apéndice bajo el título de apócrifo, sino que también son referencias cruzadas con el resto de los libros. Eventualmente el apéndice fue eliminado, pero las referencias se mantuvieron por un par de ediciones. Y si usted lee a los estudiosos contemporáneos protestantes, encontrará que explican este hecho, porque los márgenes se llenaron de referencias. Pero hay otros estudiosos que afirman que la razón es que era problemático porque tenían referencias a libros que, según ellos, no estaban en la Biblia, así que simplemente fueron eliminados de las referencias. Tenemos otra llamada. Es Linda. Hola, Linda. ¿Cuál es su pregunta? Hola, usted es un estudioso en la materia, pero lo que yo sé es que la versión de Yamnia, la versión hebrea de la Biblia judía, fue 200 años posterior a la traducción que hicieron los sabios judíos de Alejandría y que llamamos Septuaginta. ¿Fue esta la Biblia judía común en este tiempo, traducida a la lengua comúnmente hablada, que era el griego? Si lo que entiendo es correcto, fue 200 años más tarde, en el concilio judío de Yamnia, en Palestina, que hicieron reducir la Biblia. Porque entiendo que el argumento protestante es que quieren ir a las raíces judías, pero en Yamnia, 200 años antes, a la que yo he sabido fue la Biblia hebrea más usada, la Septuaginta. Y un comentario. Antes otra persona llamó para preguntar qué le decimos a los protestantes. Mi entender es que los católicos, después de 2000 años, tenemos una buena comprensión de cómo todas las partes se armonizan. Cuando hay muchas veces en la que nuestros hermanos protestantes simplemente citan 4 o 5 frases que favorecen el argumento que quieren hacer. Quisiera que profundizara en estos temas. Gracias. Muchas gracias. Primero déjeme decirle que no soy un académico ni quiero aparecer así en televisión. La idea de Yamnia fue originalmente una idea protestante que se arraigó en el siglo XVIII. Hubo entonces una idea de que hubo un canon palestino que solo era respetado por la Biblia protestante, que es realmente el canon auténtico. Ellos se basaron fundamentalmente en el llamado cuarto libro de Ezra. Esta teoría afirmaba que los judíos que hablaban griego en Alejandría eran más liberales, así que también incluyeron libros escritos originalmente en griego en su Biblia. Así que había un canon palestino y un canon griego. Eventualmente los académicos afirmaron que el cuarto libro de Ezra no era histórico y eso quitó el fundamento, aunque la teoría continuó afirmando que había estos dos cánones. Lo que sabemos a ciencia cierta es que las escrituras que se usaban en los tiempos de Jesús eran ciertamente la Septuaginta, que en Palestina había tantos judíos que hablaban griego como los que hablaban hebreo, que la versión masorética de la Biblia en hebreo, en su forma más temprana, e incluso otros textos más tempranos, hoy están perdidos. La idea del concilio judío de Yamnia es otra historia infundada, que en alrededor del año 100 después de Cristo hubo un concilio de judíos que se reunieron para dar la lista oficial de los libros sagrados para el judaísmo. Eso no es cierto. En realidad esto se remonta a Baruch de Spinoza, el filósofo judío, quien habló del concilium versuorum, y los cristianos entendían concilio como un concilio cristiano, pero en realidad de lo que Spinoza estaba hablando era de una escuela que empezó justo después de la destrucción de Jerusalén por los romanos entre los años 70-80 después de Cristo y que continuó por cientos de años. Pienso que mirando los hechos históricos el asunto es aún menos sostenible porque lo más probable es que se afirme que el canon provenga de Yamnia, porque como he dicho antes, Akiva con el rebelde Bar Kokhba era el jefe de los rabinos de Yamnia, pero eso no fue en el año 100 después de Cristo, sino alrededor de 132 después de Cristo, mucho más tarde. ¿Recuerda la segunda pregunta? Sobre las citas bíblicas sueltas que algunos protestantes suelen usar. Usted mencionó un libro durante la pausa. Recuerdo que estaba escribiendo un artículo en el que decía,
denme 5 versículos y puedo empezar una nueva denominación religiosa. Eso es lo que suele pasar. Personas toman sus 5 versículos favoritos y los juntan y la combinación de ellos es casi infinita si uno piensa en todos los versículos de la Escritura. Y por eso es que tenemos tantos grupos diferentes con acentos diferentes, porque tienen diversos versículos sobre los que se basan. Y pienso que es muy adecuado lo que la Iglesia Católica hace al proteger toda la Escritura, como lo hizo desde los primeros concilios, porque reconoce ese testimonio completo como parte de la Sagrada Tradición, porque la Escritura es parte del completo depósito de la fe. Leamos este correo electrónico. Es muy bueno porque ayudará a clarificar algunas cosas que algunos pueden tener confusas. Mary Jill, de Baltimore, nos escribe: queridos Marcus y Gary, estoy confundida sobre los diferentes términos que se han usado. Apócrifos, libros deuterocanónicos o Septuaginta. ¿Los pueden definir, por favor? Gracias, Mary Jill. Seguro, y hay mucha confusión sobre estas diversas cosas. Los libros deuterocanónicos son los libros que están en las Biblias católicas y que no están en las Biblias protestantes o judías. Este es el llamado segundo canon. Deutero significa segundo. Canon significa lista de libros. Los libros protocanónicos son los libros que están en las Biblias de todos. Proto significa primero. Apócrifos simplemente significa textos redactados meramente por seres humanos, así que los protestantes que no aceptan los libros deuterocanónicos como libros inspirados por Dios, de los cuales Dios es autor junto con un autor humano, los van a llamar apócrifos. Los católicos que los aceptan como inspirados los llaman libros deuterocanónicos. La Septuaginta es una antigua traducción al griego del Antiguo Testamento. Se empezó a elaborar alrededor del año 200 a.C. y se siguió hasta terminar. Esta es realmente la Biblia usada por Jesús y la Iglesia de los primeros tiempos. ¿Por qué este tema es tan importante? Debe haber personas en la audiencia pensando, ¿qué diferencia hace tener una u otra Biblia? ¿Por qué este tema es importante? Es importante por varias razones. En primer lugar, ¿es esta la palabra de Dios y la estamos tratando solo como escritos humanos? ¿O quizá estamos tratando simples escritos humanos como palabra de Dios? ¿Es una blasfemia o es verdad? Otra cosa importante, y esto es algo que los activistas pro vida han aprendido bien, es que quien se sienta en la corte incide en la ley. Para los cristianos protestantes, la Escritura es la última corte de autoridad, la última corte de apelaciones. Si uno quiere saber lo que es la auténtica doctrina, uno la busca en la Biblia. Pero si la Biblia es el centro de la autoridad, a las Biblias protestantes les están faltando 7 jueces sobre su fe. Y eso puede afectar su interpretación. Así que eso en sí mismo puede distorsionar el significado incluso del Nuevo Testamento, porque, como dije, estas son doctrinas que están supuestas en el Nuevo Testamento. Uno de los libros deuterocanónicos más hermosos es Sirácides, así como el de la sabiduría. Dígale a la audiencia algo sobre ellos, porque especialmente el primero fue llamado también eclesiástico, porque en los primeros tiempos de la Iglesia fue considerado como uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Muy cierto. El libro de Sirácides probablemente es uno de los que tiene mayores razones para aparecer como inspirado. No solo fue incluido en la Septuaginta y se leía y lee en la iglesia, sino porque persiste en el judaísmo desde el inicio de su existencia. Uno puede hallar pasajes en el Talmud donde dice, la Escritura dice o dice en los escritos, y luego citan a Sirácides. Así que incluso en el judaísmo, y de hecho esto es algo interesante, aunque tenemos este decreto de Akiva del año 132 después de Cristo, sabemos por el testimonio de San Jerónimo que la Biblia judía siguió incluyendo estos libros, aunque no le dieron la misma autoridad que el resto de libros del Antiguo Testamento. De hecho, San Jerónimo dice que incluso en su tiempo, en el siglo IV, las Biblias judías incluían Judith y Tobías. Así que en esencia les pasó lo mismo que en la Biblia protestante, que los llama apócrifos. Fueron rebajados a un rango inferior.